Dice la Escritura, vamos a leer ahí en Lucas capítulo 17, versículos 20 al 37, la venida del reino. Dice la Escritura en el nombre del Señor Jesús. Preguntando, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni los sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. La venida del reino, algo que resultó una novedad para los judíos de la época. En esta enseñanza el Señor nos explicará que el reino de Dios es radicalmente distinto a cualquier reino que pudiéramos esperar. Si lo comparáramos a un reino común de esta tierra, en realidad nos equivocaremos completamente. Y por otra parte, nos revela que habrá una nueva venida del rey que también será inesperada. Y dice la escritura y en Lucas capítulo 17, versículo 20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Es interesante, hermano, interesante esta pregunta realizada por los religiosos más importantes y de seguro tenía sus motivos, motivos que eran algo tramposos. Ellos entendían que Jesús era visto por algunos como el Mesías esperado y querían desenmascararlo con preguntas difíciles. Y vaya que era difícil esta pregunta. No veían en Jesús nada de carácter real que mostrara que era un príncipe enviado por Dios, como algunos creían. Ellos, los fariseos, padecían de ceguera espiritual y a pesar de los tremendos milagros que hacía Jesús de Nazaret, no se daban cuenta que estaban frente al Mesías prometido, en realidad frente al rey que vendría por su pueblo. Pero ellos entendían un rey diferente, un reino de carácter más bien militar que los liberaría del yugo opresor del Imperio Romano. Precisamente no esperaban un rey que los salvara primero de sus delitos y pecados, no esperaban un reino de carácter espiritual. Todos los judíos anhelaban la venida del Mesías, conocían las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de la gloria del Mesías venidero y lo querían cuanto antes mejor. Antes de Jesús habían venido otros diciendo que
eran el Cristo y que luego habían desaparecido sin mayor gloria. Los fariseos se burlaban de Jesús y sus discípulos y pensaban que era otro más. Le despreciaban y no podrían imaginarse que ellos eran el cumplimiento de la venida del reino de Dios. Y se preguntaban estos fariseos, ¿es esta la venida del gran reino de Dios prometido? ¿Son estos pescadores, campesinos y grandes pecadores la corte real prometida? Y no podían creerlo. ¿Es este el tiempo que anunciaron los grandes profetas y que anhelaron tantos reyes y sacerdotes? Y preguntaban hipócritamente a Jesús, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? El Señor fue claro, preciso, contundente en su respuesta. El reino de Dios no vendrá con advertencia, les dijo. Y primeramente, nadie puede ver venir el reino de Dios si está cuestionando con ojos de incredulidad y hostilidad. El Señor Jesucristo señala que la llegada del reino de Dios no se puede calcular con precisión. No viene aparatosamente ni con señales visibles, no es algo que todo el mundo pueda ver, no es cosa que se pueda verificar y no viene como un espectáculo al por mayor, que todos puedan ver al instante. Y el Señor agrega información importantísima que es muy útil en todos los tiempos. La primera gran diferencia con un reino común es que vendrá de sorpresa, no siendo anunciado con trompeta. No se rendirían honores reales al rey venido del reino de Dios. De hecho, empezó así simple, como usted sabe, en un pesebre de Belén, sin que tuviesen conocimiento los grandes, los ricos, los sabios o los principales religiosos judíos. El rey en pañales apareció repentinamente en el templo de Jerusalén para ser presentado, y nadie importante del clero lo advirtió, sino solo un viejo judío llamado Simeón y una vieja profetisa llamada Ana, que reconocieron aquel día a su rey. Unos 30 años más tarde, solo fue reconocido como su maestro por un puñado de pecadores y publicanos de Galilea. Ningún príncipe ni ningún rey terrenal salió a su encuentro para darle la bienvenida y rendirle honores. Asimismo, el rey viene hoy, casi en secreto, a la vida de cada persona, a la vida tuya, a la vida mía. Llega un día cualquiera a nuestra vida sin previo aviso y pocos son los que le reconocen y le aprecian y reciben el reino de Dios y se someten a su señorío. Incluso muchos le llaman Cristo y Señor, pero no le respetan como Señor. Quieren ser herederos del reino de Dios, pero no aceptan sus condiciones ni quieren recibir órdenes del rey. Cuidado, porque hay muchos que dirán aquel día, Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos esto, si en tu nombre hicimos esto otro, apartados de mí, hacedores de maldad, le dirá el Señor. El reino de Dios sigue siendo hoy algo incomprensible para muchos, pero claramente hay un tema de obediencia que tiene que aquí estar en primer plano. Y dijo el Señor, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios no estaba en una determinada ciudad o en un lugar específico, sino que les dijo el Señor a los fariseos en el siglo primero que el reino de Dios estaba en el tiempo presente, disperso en medio de los seres humanos. Jesús les dijo que el reino ya estaba en medio de ellos. Entre vosotros, les señaló. Entre ustedes o en medio de ustedes significa esto. El reino de Dios estaba entre ellos porque el rey Jesús estaba entre ellos. No les dijo que el reino de Dios estaba dentro de ellos, ni, fíjese bien en esto, que no les dijo que el reino de Dios estaba dentro de ellos, ni entre ellos. El reino de Dios no es una explicación mística, sino que una experiencia con el espíritu del rey que está entre nosotros. Nadie podría darse fácilmente cuenta dónde estaba el reino y su rey, ante la sorpresa de ellos que esperaban la venida del reino de Dios. El Señor Jesús les dice que el reino de Dios ya estaba en medio de ellos y ellos no se habían dado ni cuenta del asunto. El rey vino a los suyos y los suyos no
le recibieron, dice la palabra de Dios. Entre tanto, los religiosos esperaban el reino y deseaban ver señales de honor y gloria de la realeza, algo muy especial esperaban ellos, pero que nadie les había anunciado. Ningún profeta había dicho que el reino de Dios vendría de la forma como estos fariseos esperaban. Eso se lo habían imaginado a ellos. De hecho, el profeta Zacarías, hablando sobre el rey venidero de Sión, había profetizado ahí en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno, que es una profecía que se cumplió en Jesús cuando hizo su entrada triunfal en Jerusalén, como un rey venido justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino de asno. Se habían equivocado tanto estos fariseos, tanto sobre la venida del reino de Dios, que el rey estaba en medio de ellos y sin embargo no lo reconocían. Hoy muchos esperan que Dios, sí, Dios les ayude de una manera sobrenatural. Quieren visiones, quieren encuentros sobrenaturales con Dios, que Dios se manifieste de una manera visible en su casa y en su vida, de muy diversas formas, que les hable con voz audible. Pero el rey viene sin anunciarse, en secreto, con un silbo apacible, cualquier día de la vida. Pero muchos no lo ven, no se dan cuenta, siguen ciegos. El diablo cegó el entendimiento para que no puedan ver, dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Según la versión Nueva Traducción Viviente, dice Satanás, ¿quién es el Dios de quién es el Dios de este mundo? Ha cegado la mente de los que ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo. ¿Quién es la imagen exacta de Dios? Muchos están ciegos. Dios está entre nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Y no pueden verle. A veces estamos pasando por grandes problemas en nuestra vida, situaciones difíciles. Quisiéramos que Dios mismo estuviera en presencia para que pudiera solucionarnos ahí de una el asunto. Pero no sucederá de la forma que nosotros queremos. Tiene que ser por fe. Y nosotros creyendo que Dios está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios y cómo Dios ordena los asuntos de nuestra vida y cómo podemos salir adelante en medio de situaciones tan complejas. En contraste con la expectativa de los fariseos, el reino no es algo externo. El reino no es algo externo y material, ni con predominio político, militar, económico, sino el reino es algo interno, es algo espiritual. Está entre vosotros, dijo el Señor, que también puede traducirse como está en medio de vosotros. Jesús está diciendo, hermanos, que precisamente en Él se encarna un reino que los fariseos en su incredulidad no pueden reconocer y muchos hoy día tampoco pueden hacerlo. No pueden ver la imagen del Dios invisible revelado en la persona de Cristo. El reino de Dios tampoco es un reino terrenal con límites geográficos y que al expandirse crezca como los otros reinos, económicamente, y aumente su poder militar, aplastando todo lo que se pone en el frente, como lo hacen los otros reinos. Todo lo contrario. El reino de Dios tiene misericordia del pecador, gloria al Señor. Y por años nos ofrece a nosotros los pecadores muchísimas oportunidades para que podamos entender. El reino de Dios está entre nosotros y básicamente hoy consiste en la obra del Espíritu de Dios en el individuo y sus relaciones con otras personas en amor y buena comunión. Él nos consuela, es el consolador, Él está con nosotros, es nuestro guía. Él es el santo Dios que nos santifica. Se cae en grave error cuando se evalúa el avance del reino de Dios, con la expansión, por ejemplo, manifestada en templos más lujosos o en templos más grandes. Eso no tiene nada que ver. En cambio, debemos poner atención a lo que Dios está haciendo y puede hacer
en tu vida, en la mía, en el corazón de pecadores arrepentidos que están siendo transformados para convertirse en fieles siervos del Rey, que se pondrán a su entera disposición. Dice la escritura ahí en Lucas capítulo 17, versículo 22. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y ahora el Señor, hermano, les habla a sus discípulos, no a los religiosos incrédulos. Fíjense ustedes, les habla a sus discípulos. Y asocia el reino de Dios con el Hijo del Hombre, pues el Hijo del Hombre hace referencia al Mesías Rey. Y Jesús es aquel Hijo del Hombre, es aquel Mesías Rey. El Señor señala un tiempo en que el Hijo del Hombre o el Rey de Gloria se ausentaría y ya no le verían tal cual al principio. Físicamente no estaría a la vista de sus ojos. Ese tiempo, usted sabe, comenzó con la ascensión de Cristo desde el Monte de los Olivos, 40 días después de su resurrección. Desde entonces no está disponible físicamente para que los discípulos del Señor libremente se puedan reunir con el Señor Jesús a dialogar y estar juntos cenando, por ejemplo. Estos son tiempos en que los discípulos del Señor desearán tenerle próximo físicamente, tal vez tocarle, oír su voz físicamente, claramente. El Señor anuncia que vendrán tiempos en que desearán tenerlo presente. Esto nos indica que vendrán tiempos malos, tiempos de necesidad espiritual de Dios, tiempos como los que hemos pasado tú y yo, épocas difíciles, tiempos de tribulación, cuando los creyentes estarán ansiando el regreso del Hijo del Hombre. ¿Cuántas veces en medio de grandes dificultades nosotros nos hemos dicho, ojalá, Señor, pudieras venir pronto a salvarme de esta situación, a que termine luego ya todos estos asuntos y poder estar para siempre contigo? Hoy los cristianos, al ver tanta maldad, tanto deterioro moral, tanta incredulidad, tanta injusticia, deseamos que el rey regrese a gobernar, a arreglar lo que ningún hombre, ningún gobierno humano puede hacer. Y dijo el Señor ahí en Lucas capítulo 17, versículo 23. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni los sigáis. El Señor, hermano, advierte sobre falsos anuncios de la venida del rey. Hemos sido advertidos por las Escrituras sobre la existencia de falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos hermanos y falsas doctrinas también. No creáis, dice el Señor, todo lo que te dicen. No toda señal viene de Dios, no todo mensaje es dado de lo alto, no toda manifestación espiritual es de Dios. No sigas a todo el que te invita a seguirle. Examina todo lo que se te dice si es correcto o no. Recuerda que el trigo está creciendo junto con la cizaña y muchas veces son tan parecidos que es casi imposible diferenciar el trigo de la cizaña. Las ovejas están conviviendo juntas con los cabritos. Solo el pastor de las ovejas, solo el pastor de las ovejas puede diferenciarlo, puede separarlo en el día final. Por el momento van todas juntas y revueltas. Por el momento van todas juntas y revueltas. Además, hay lobos disfrazados de ovejas, engañando a muchos para sus intereses personales. Ten cuidado. Mejor escudriña las Escrituras y atiende a la voz del Señor Jesucristo y pide discernimiento espiritual. El Señor nos alerta, nos dice, no vayáis ni los sigáis. ¿Qué significa esto? En los siglos desde que Jesús dijo esta palabra, ha habido muchos que han clamado ser el Mesías y algunos han tenido un número significativo de seguidores. Jesús solemnemente nos advirtió, no vayáis ni los sigáis. En su lugar debemos ignorarlos. Hay un dato que quiero aportarle. El doctor Charles Feinberg fue un notable erudito y profesor estadounidense, judío cristiano, que vivió en el siglo XX, que señaló que en la historia de Israel, desde los tiempos de Jesús, 64 hombres han reclamado ser el Mesías. 64 hombres. Por eso que el Señor advierte todo esto. Y dice Lucas capítulo 17, versículo 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día.
Aquí el Señor nos habla claramente de una segunda venida que será visible tal cual un relámpago ilumina y será extremadamente rápida, fugaz. El Señor nos promete que vendrá de nuevo el Hijo del Hombre y será de improviso. Nadie sabe el día ni la hora de este gran acontecimiento, solo el Padre que está en los cielos. La palabra nos adelanta que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, como viene un ladrón, sin avisar. Nuevamente no será como se espera una gran autoridad que todos saben cuándo vendrá y hay muchos preparativos en el día planeado. No, el reino de los cielos es diferente. Se repetirá la historia en este sentido, que será sorpresiva e imprevista. La mayoría no estará esperándolo o estarán erradamente esperándolo, tal cual en el siglo primero, sin entender los acontecimientos y señales del fin de los tiempos. Y dice Lucas capítulo 17, versículo 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Aquí habla de su primera venida el Señor Jesús. Y exactamente fue así. Era necesario que Jesús sufriera y fuera desechado. Él debía pagar el precio del pecado para poder salvar a muchos y cumplir su misión por la cual vino a este mundo. El Señor Jesús, siendo santo, perfecto, era el único que podía hacer el trabajo. Y si no pagaba la culpa del pecado, padeciendo la muerte, su venida hubiese sido en vano. Si Él no moría, no habría reino de Dios para ninguno de nosotros. Nosotros, sucios pecadores, reincidentes más encima, que merecíamos la sentencia de muerte eterna por nuestros pecados. Jesús, nuestro Señor, debía padecer mucho, no solo un poco, sino mucho. Y efectivamente el Señor Jesús padeció mucho. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto, desechado y afligido. Fue a morir a la cruz y su generación no le reconoció. Hasta que algunos entendieron cuando resucitó y les fue dado el Espíritu Santo de Dios. Jesús, hermano, vino la primera vez como débil y humilde y a padecer y morir. Primero vino en humildad y sumisión hasta la muerte. Ese era el plan anunciado y se cumplió perfectamente. Los próximos acontecimientos están ya anunciados y se cumplirán tal cual están escritos. La segunda vez se presentará en poder y gloria para poner a sus enemigos bajo sus pies. En la primera venida cargó con nuestros pecados y fue crucificado. En la segunda venida aparecerá sin pecado para salvar a su pueblo elegido. De ambos advenimientos habla nuestro Señor expresamente en esta enseñanza el día de hoy. Al primero se refiere cuando dice que es necesario que padezca mucho y sea reprobado. Hace alusión al segundo evento cuando dice que el Hijo del Hombre es como el relámpago que resplandece desde una parte del cielo hasta la otra. Y luego agrega ahí en Lucas capítulo 17, versículos 26 y 27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. La nueva venida del rey será una gran sorpresa. En los tiempos de Noé las personas vivían en una falsa seguridad, no atendiendo a si obraban de mala forma o no. A Noé no le creyeron su anuncio de un diluvio universal porque Dios juzgaría el pecado de los hombres. Se burlaron de él, rechazaron su anuncio. La gente sigue haciendo hoy día su vida tal cual. Y nosotros le predicamos que el Señor vendrá, pero siguen rechazando este anuncio, despreciando cualquier advertencia hasta que repentinamente, al igual como en los tiempos de Noé, en aquel tiempo Dios cerró la puerta del arca y empezó el diluvio y ya nadie pudo entrar. Así será en nuestros tiempos también. Así será también para la generación final, que despreciará el anuncio de la segunda venida de Cristo. Y estarán cada uno haciendo de las suyas. Y repentinamente se cumplirá lo dicho por el Señor y Él volverá. Y agregó el Señor ahí en Lucas capítulo 17, versículos 28 y 29. Asimismo como sucedió los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Esto mismo sucedió en los días de Lot cuando Dios juzgó el pecado de la ciudad de Sodoma y Gomorra. La gente se sentía confiada. Estaba llena de maldad, disfrutando de la vida a su antojo, viviendo de su economía, de sus buenos negocios, de su trabajo fructífero, de sus inversiones, de sus placeres, de sus distorsionados placeres sexuales.
y no atendieron a la advertencia de abandonar el pecado y servir a Dios. Lo despreciaron, lo ignoraron en todo, ignoraron sus advertencias. Cada cual se creyó libre de hacer lo que mejor le parecía. Y de pronto vino la destrucción total y todos perecieron y de nada les sirvió su vida de placeres y éxito económico. Así mismo, hermano, exactamente así mismo ocurrirán los tiempos finales, donde la gente en el mundo dándole la espalda a Dios, vivirán afanados en sus cosas, en sus deleites, en sus placeres, sin atender al llamado de obediencia a Dios, sin creer en sus anuncios. Y de pronto todos los que le desecharon perecerán. Y ya no habrá misericordia que le salve de la condenación final. Esto debemos predicarlo hoy día con fuerza, hermano. No debemos decaer en esta predicación. Dice Lucas capítulo 17, versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. No habrá advertencia previa. La gente vivirá confiada en su propio esfuerzo y decisiones, sin importarle mucho si esto agrada a Dios y si se aproximan los juicios de Dios o no. Las personas, hermanos, cumplirán sus labores cotidianas, indiferentes a las demandas de Dios. Se sorprenderán enormemente con la venida de Cristo, como las personas en el día de Noé, cuando vino el diluvio, o como la gente en los días de Lot durante la destrucción de Sodoma. No sabemos el día ni la hora del regreso de Cristo, pero sabemos que vendrá, sabemos. Tú sabes eso, yo también lo sé. Pero ¿qué nos pasa? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos en el camino correcto? ¿Estamos ocupando las herramientas que Dios nos ha dado? ¿Estamos trabajando nuestros dones y talentos? ¿O estamos también descansando, entretenidos en nuestras pantallas, dejando que los días pasen? Quizás sea hoy o mañana o los siglos futuros. De cualquier modo debemos estar listos. Debemos vivir cada día como si Jesús viniera hoy. Hoy día, ¿cuándo te levantaste? ¿Pensaste que el Señor podría venir hoy? Hoy el mundo parece continuar con sus rutinas normales de la vida diaria, tal cual antes del diluvio y del juicio de Sodoma y Gomorra. Y se cumple lo que Jesús dijo que habría, un cierto sentido de normalidad en el mundo cuando Él se manifieste. La palabra traducida manifieste es apocaliptetai, que significa apocalipsis, de la cual deriva la palabra apocalipsis, que tiene la idea de revelación o de quitar el velo. Cuando Jesús se manifieste, será cuando se revele al mundo entero como Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús no dijo que todo sería bueno en el mundo o que no habría crisis. Las condiciones antes del diluvio, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, eran terribles. Y la maldad de los hombres estaba institucionalizada, era socialmente reconocida, estaba como legalizada la inmoralidad, era aceptada como una rutina normal, tal cual hoy donde la maldad se ha multiplicado, el amor se ha enfriado y han surgido leyes espantosas como la ley del aborto, que es un desprecio por la vida humana, además de de la legalización de aberraciones sexuales que son abominación a Dios. La normalización de la fornicación, la normalización del adulterio, la normalización del amor al dinero, de la avaricia, del engaño, de la mentira, del hablar más de los demás. Hoy día ganan pantalla los que hacen ese tipo de cosas y la gente le pone like, le da me gusta. Todo está aceptado incluso como una característica de una sociedad postmoderna y de acuerdo con las modas actuales. Si el Señor asegura que la venida del Señor será tan sorpresiva como visible, tal cual un relámpago, entonces no podemos vivir tan relajados, sin estar preparados todos los días. ¿Estás hoy día preparado para la venida de Cristo? Lucas capítulo 17, versículo 31. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. La idea es prepararse con anticipación y no estar a última hora tratando de arreglar las cosas y hacer lo que ya no se hizo. Prepárense para la venida del Rey. No se aferren a este mundo, es el llamado de Dios. Si uno está listo para la venida de Jesús, no se preocupará por las cosas materiales que quedarán definitivamente atrás. El corazón no debe enfocarse en lo material de esta vida, en lo que está en casa, sino nuestra mirada y metas deben enfocarse en lo que está en el cielo, en lo que nos espera con Jesús. Sabemos que nada podremos llevarnos de este mundo cuando muramos, nada. Ni la ropa que nos ponen, ni los zapatos, ni los calcetines, nada nos sirve.
Nada de este mundo servirá en el mundo venidero. No nos servirán los bienes ni nada material acumulado. Cuando yo vestía a mi padre para echarlo en el ataúd, me dijeron mis hermanos, ponle los zapatos. Y yo pensaba, ¿y para qué le pongo los zapatos? No es que yo me quisiera quedar con los zapatos, pero yo pensaba, ¿para qué le pongo los zapatos? Si ni siquiera se van a ver los zapatos en el ataúd. Y tampoco les sirve. Así de pronto hacemos cosas los seres humanos, cosas inútiles. Y no nos damos cuenta que el tiempo se acaba y que las cosas se cumplen. Aquí Jesús, hermano, advirtió a sus seguidores a no mirar atrás a un mundo que perece, listo para ser juzgado, sino que la recomendación es fijar la mirada en el camino de libertad que Dios ha dispuesto a través de él, sin volver atrás ni descender nuevamente a los lugares de pecado. Y el Señor dice en Lucas capítulo 17, versículo 32, acordaos de la mujer de Lot. Al final dramático de la mujer de Lot, hermanos, una advertencia contra aquellos que desean seguir a Dios, pero no pueden desligarse de sus ataduras, ni desligarse de su antigua vida de pecado, ni de sus posesiones terrenales. La mujer de Lot no obedeció a la instrucción del ángel que le dijo expresamente que no mirara atrás. La desobediencia es parte de aquellos que tal vez no podrán disfrutar el reino de Dios. También la mujer de Lot miró a espaldas de su marido, a escondidas de él, sin someterse a la guía de su marido. Algo típico en nuestros tiempos, donde las mujeres en su feminismo extremo se han divorciado de su relación con su marido. La mujer de Lot miró lo que se le dijo que abandonara. Mientras estaba siendo salvada de su destrucción, pensó, dudó, desobedeció y miró atrás, desafiando la orden de Dios, pensando que nada le pasaría. ¿Cómo estamos haciendo las cosas nosotros? Una última mirada a un mundo que estaba siendo juzgado hizo que la mujer de Lot perdiera su grande salvación. Y allí mismo, en el camino hacia la libertad, pereció por curiosidad o reminiscencia, pero pereció. Se perdió la oportunidad de salvarse por pura misericordia y gracia. Y estaba en el camino que conducía a la salvación. Cuidado, hermanos, de morir al pecado estando a las puertas del cielo. Esta advertencia es contundente. Acordaos de la mujer de Lot. Cuando estás a punto de volver atrás, acordaos de la mujer de Lot, dice el Señor. No olvidéis esa historia terrible. El Señor sabe que tenemos dificultades, hermanos, para alejarnos del mundo. Nos advierte una vez más, acordaos de la mujer de Lot que murió, que pereció camino a la vida eterna, a la salvación plena. Nos advierte una vez más, cuidado con aquellos que van por el camino de la vida, pero se entretienen mirando las cosas del mundo y sacan su mirada de las órdenes de Dios y se vuelven desobedientes porque se quedarán camino, solamente camino a la libertad eterna y allí en el camino perecerán. Dios, hermanos, nos libre de semejante torpeza. Acordaos de la mujer de Lot, vuelve a decirnos el Señor. Lucas capítulo 17, versículo 33 dice, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. El reino de Dios, hermano, ofrece una nueva vida, la eterna. El que ame demasiado su vida actual en su cuerpo de pecado, se perderá el cuerpo eterno. El que pierda su vida en sacrificio o en martirio al servicio de Dios y se entregue al Señor, se entregue a sus propósitos y desprecie sus planes personales, será bienaventurado y se gozará de la grande salvación, de la maravillosa vida eterna en el reino de Dios. Y dice el Señor ahí en Lucas del 17, del 34 al 36. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Cuando Jesús venga, hermano, algunos serán tomados repentinamente y otros serán dejados atrás. Sí, unos tomados y otros dejados. Estas palabras de Jesús, uno será tomado y el otro será dejado, describen el fenómeno
de ser arrebatado en las nubes para recibir al Señor en el aire, como está descrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 18. Y en estos 3 versículos de Lucas, el Señor nos revela que habrá una separación definitiva de sus escogidos con el resto de las personas. Esta es una clara revelación de un arrebatamiento intempestivo de sus elegidos. Y da 3 ejemplos contundentes. Y en cada uno de ellos nos alerta que la salvación es individual y que habrá separación de acuerdo con la elección soberana de Dios. Él elige quién toma y a quién deja. Habrá matrimonios en que solo uno será arrebatado para el Señor. Habrá parientes, hermanos, compañeros de trabajo en que solo uno de los dos será tomado por el Señor en aquel día, en que Él venga por los suyos. Esto es serio, sumamente serio. El Señor habla de un mismo suceso que ocurrirá al mismo tiempo en diferentes puntos del planeta. En algunos lugares será de noche, en otros de día. En un lugar estarán en una cama, acostados, y en el otro estarán trabajando en el campo. Él vendrá por todos los que ha elegido, de todos los rincones del mundo, y no solo vendrá a Israel, como los fariseos y judíos en general suponían. Él vendrá a todos los judíos por la misma fe de Abraham, a nosotros judíos por la fe, y no por la sangre judía, sino por la fe de Abraham. Y uno estarán en el día y otros estarán en la noche, y todos los elegidos de Dios serán tomados. Y finalmente el Señor dice en esta enseñanza, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Para responder la pregunta de los discípulos, Jesús hizo referencia a un proverbio popular. El águila es un ave carroñera. Un águila revoloteando sobre nuestra cabeza no significa mucho, pero muchas águilas juntas significan un cuerpo muerto en descomposición. Asimismo, una señal del fin no significa mucho, pero cuando las señales se multiplican en un mismo tiempo, la segunda venida está cerca. Algunos ven a las águilas como símbolo del juicio de Dios, pues estas aves carroñeras se aglomeran donde hay carroña de decadencia espiritual. Otros ven una representación de la iglesia al ser arrebatada rumbo al cielo, al igual que un ave arrebata a su presa. Eso simplemente significa que las cosas sucederán cuando las condiciones necesarias se cumplan. El deseo, hermano, más ardiente de nuestro corazón deberá ser estar siempre listos para recibir a nuestro Señor y Rey. Las cosas se están sumando, se están cumpliendo, las aves se están juntando, las águilas se están juntando. El tiempo viene. Hoy tenemos muchas señales, muchas águilas están revoloteando y este conjunto de señales nos está alertando de la posible venida del Rey. Podemos decir esto con cierta confianza. La Biblia describe ciertas condiciones políticas, económicas, espirituales, sociales, militares, en lo concerniente a cómo será el mundo antes de su regreso. Es justo decir que las condiciones existen hoy y el escenario está dispuesto. Jesús podría regresar hoy mismo. ¿Y estamos preparados? La venida del Señor es inminente. Debemos estar siempre preparados. Debemos estar siempre preparados. Cada día listos. No viviendo, no viviendo en el pecado, ni siquiera pensando en el pecado, sino que en querer hacer las cosas bien para agradar y honrar al Rey que vuelve en gloria y majestad. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, ven. Como dice Apocalipsis 22:20, uno de los últimos versículos de la Biblia. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Podemos decirle al Señor que estoy preparado para su venida? ¿Entiendes que el reino de Dios está contigo? ¿Que el Rey está contigo? ¿Que el Rey te visita y el Rey está en ti a través de su Espíritu? No necesitábamos escuchar la voz audible de Dios, ni ver una visión exacta de un ángel presentándonos para creer que el Rey está con nosotros. El Rey puede volver. Acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de ella. Acordaos que yendo camino de salvación, se perdió porque se quedó entretenida mirando atrás. Padre, Padre, gracias por este tiempo, porque nos hace recordar lo importante de tus palabras,
y que debemos ordenar nuestros asuntos, ordenar nuestra vida y estar siempre preparados. No relajados, creyendo que hoy no es el día, sino todo lo contrario, esperándote, Señor, con ansias y en obediencia. Gracias, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.